Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver el desarrollo del sistema genital, que continúa el desarrollo del sistema urinario y bueno, que tiene relación también a su vez con la parte más posterior del sistema digestivo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar con la definición del aparato genital, que en realidad también es conocido como aparato reproductor, reproductivo, sistema reproductor, pero en teoría es el conjunto de órganos que está concebido para la reproducción, a su vez para la síntesis de hormonas sexuales, y en el caso de los hombres tiene mucha relación con la micción, ya que es el sitio de salida de la uretra, que es donde se comunican tanto sistema urinario como sistema reproductor. En este caso, los componentes del sistema genital, tanto en hombres como en mujeres, se van a dividir en genitales internos y genitales externos. Los genitales internos en un hombre abarcan desde los testículos, el epidídimo, los conductos deferentes, vesículas seminales, conductos eyaculadores, próstata, uretra y glándulas vulvouretrales. Si nos damos cuenta, es el sistema o la estructura encargada del desarrollo de las células encargadas de la reproducción y a su vez de todos los conductos por donde va a transcurrir estas células junto con la secreción que las va a permitir sobrevivir en un ambiente diferente y a su vez algunas glándulas que también tienen en otro contexto otra secreción hormonal. Por la parte externa solo encontramos lo que es el escroto, el pene y el prepucio. Por otro lado, con las mujeres encontramos que en los genitales internos se encuentran de igual forma los órganos encargados de la reproducción o los que van a permitir el embarazo, que como sería el útero, la vagina, el cérvix, las tubas uterinas y obviamente los ovarios, que igualmente funcionan como órganos secretores de hormonas. Y en el otro extremo, los genitales externos, igualmente con eh, muchas estructuras que tienen funciones similares, pero que tienen un diferente desarrollo, como va a ser la vulva, labios mayores, labios menores, el clítoris y el himen. Un poco más de cerca pudiéramos abordar el sistema reproductor femenino, que ya lo hemos abordado desde el primer bloque con los ovarios, en donde se van a estar formando todos estos folículos y van a estar madurando para prepararse a su secreción, o más bien para su expulsión en cada ciclo, a partir de la edad fértil de una mujer, a partir de la adolescencia, y el transcurso por lo que va a ser la tuba uterina en sus diferentes porciones hasta localizarse en el útero. En caso de que haya una fecundación, aquí se va a llevar a cabo la gestación. En caso de que no, todas estas capas van a degenerar y en ese momento van a ser expulsadas. En el caso del hombre, como ya decíamos, el testículo, donde se lleva a cabo la espermatogénesis, la maduración hacia el epidídimo y a partir de aquí la salida a partir de los conductos deferentes, se unen a lo que va a ser el conducto eyaculador y a su paso van incorporándose las secreciones de las glándulas anexas. Un corte más de cerca, nada más para recordar que el sitio donde se lleva a cabo la espermatogénesis, recordar que son los túbulos seminíferos, y a partir de ahí va a ocurrir el paso y la maduración bioquímica y funcional. El aparato genital entonces comienza su diferenciación sexual desde que el espermatozoide fecunda al ovocito. Esto quiere decir que en el momento en que el núcleo, el pronúcleo masculino con el pronúcleo femenino se fusionan, en ese momento se determina sexualmente la fórmula genética de estas células que pueden ser XX o XY, o sea, puede ser 46,XX o 46,XY. Recordar que en una mujer uno de los cromosomas X se va a inactivar en algunas circunstancias para formar lo que va a ser el corpúsculo de Barr, que es la forma en la que nosotros podemos detectar esta inactivación del cromosoma. En el caso de los hombres no se puede llevar esta inactivación porque solo existe un cromosoma X y el otro cromosoma Y que contiene la información complementaria. El fenotipo del embrión entonces va a comenzar a notarse o a manifestarse hasta aproximadamente la séptima semana de gestación. Esto quiere decir que tenemos 7 semanas en el que el embrión se va a encontrar en un periodo indeterminado y en este transcurso las células se van a estar preparando para migrar a los futuros sitios de maduración o de diferenciación y a partir de aquí se va a empezar a secretar
o producir hormonas que nos ayudan a la diferenciación sexual, junto con la expresión genética. Por eso es que hablamos que entonces el desarrollo del sistema genital tiene una diferenciación cromosómica justo en la fecundación, una diferenciación gonadal en la que a partir de la expresión de ciertos genes y moléculas de transcripción nos favorecen el desarrollo de un ovario o de un testículo, y a partir de estos la secreción hormonal nos permite una diferenciación fenotípica para llevar a cabo lo que va a ser el desarrollo de genitales masculinos o genitales femeninos, notando que los estrógenos y la progesterona van a permitir un desarrollo de aparato genital femenino sobre todo, y la testosterona de un aparato genital masculino. O dicho de otra forma, la ausencia de la testosterona me lleva al desarrollo de un sistema genital parecido a lo que va a ser un sistema femenino, y la ausencia de los estrógenos y progesterona permiten que se lleve a cabo un desarrollo de sistema genital masculino. El desarrollo del fenotipo masculino entonces sí requiere ciertas sustancias, como lo van a ser la testosterona, estas sustancias producidas por los testículos, mientras que, como lo decía hace un momento, la ausencia de estas sustancias nos va a llevar a un fenotipo femenino. Por lo tanto, algunos autores lo llegan a considerar como un fenotipo basal. Se llega a considerar que todos en algún momento éramos o estábamos formados con un fenotipo femenino, pero en el momento en que se expresan las hormonas producidas por el testículo, nos diferenciamos a un fenotipo masculino. Uno de los marcadores más reconocidos para el desarrollo o diferenciación gonadal y genital en general va a ser la expresión del gen SRY. Este gen SRY es un gen que se encuentra específicamente en el brazo corto del cromosoma y que solo se encuentra en este lugar. Por lo tanto, la presencia de una fórmula cromosómica XY nos lleva a que esto nos produzca el gen SRY y por lo tanto nos lleve a una diferenciación masculina, mientras que su ausencia, como lo es en una fórmula cromosómica XX, nos llevaría a la ausencia de esto y por lo tanto la diferenciación en un fenotipo femenino. Pero hay que notar que hay unos trastornos de la diferenciación sexual en los que por alguna razón durante la meiosis el cromosoma X y el cromosoma Y, como son cromosomas sexuales, sí llegan a tener un poco de intercambio genético durante el paquíteno de la meiosis 1, y entonces en uno de esos trastornos puede ocurrir que el cromosoma Y cambie la localización del gen SRY al cromosoma X, pudiendo dar casos en los que hay eh, genotipos con fórmula cromosómica 46XX, pero con la expresión del gen SRY me da un fenotipo masculino, pero obviamente con algunas alteraciones, ya que al haber ausencia del cromosoma Y, no nos permite una diferenciación completa. Entonces estamos en un intermedio entre masculino y femenino. Por eso lo consideramos como un trastorno de la diferenciación sexual, que eso los vamos a ver un poquito más adelante, pero considerar que esto puede ser posible. Este gen es miembro de la familia de los factores de transcripción SOX, que como ya dije, se localiza en este brazo del cromosoma y sobre todo comienza su expresión en la gónada, en la futura gónada masculina, durante la determinación sexual. Entonces decíamos que se determina el sexo en la fecundación, comienza este periodo entre la semana 0, que es durante la fecundación, hasta la semana 7 aproximadamente, este periodo indiferenciado que puede estar presente tanto en la gónada como en los genitales externos, y finalmente a partir de esta semana comienza la diferenciación fenotípica, en el cual las gónadas, a partir de la expresión génica y la secreción hormonal, nos llevan a la diferenciación o permanencia de algunos conductos sexuales, la diferenciación de los conductos, más bien de las estructuras externas, como van a ser los futuros genitales externos, la diferenciación a futuro de los caracteres sexuales, que se van a expresar sobre todo en la adolescencia, estos caracteres secundarios, pero internamente también tienen que ver con una modificación en la maduración del sistema nervioso central, es decir, a nivel cerebral. Esto ya lo decíamos, entonces, como en el cromosoma
Y, específicamente en el brazo corto, podemos localizar el gen SRY, que nos va a determinar o diferenciar el genotipo, el fenotipo, mejor dicho. Una parte que hay que considerar mucho y que está en estudio todavía es la diferenciación del cerebro, que nos va a condicionar también este comportamiento. Por eso veíamos que algunos trastornos en el primer bloque en el que había exceso de cromosoma Y, por ejemplo, una trisomía del Y, nos lleva a que haya un poco de agresividad, porque esta misma expresión o sobreexpresión del cromosoma Y tiene modificaciones en el comportamiento cerebral y bueno, también esto tiene que ver con eh, otros temas que pudieran también contemplar la orientación sexual, aunque bueno, ese es un tema bastante complicado. En determinadas circunstancias, pues el sexo genético puede verse afectado por algunos factores ambientales, como puede ser la propia alimentación de la madre, en la que tenga un consumo extra de hormonas, pues hormonas sexuales o hormonas esteroidogénicas. Para esto hay que recordar entonces que durante el desarrollo de la gónada ya vamos a tener ciertas células que se van a encontrar en la gónada en desarrollo, pero al mismo tiempo hay otras células que migran desde otro sitio para incorporarse a esta gónada y terminar su desarrollo. Esto quiere decir que tendremos que volver a hablar de las células germinales primordiales que ya habíamos mencionado en el primer bloque. La primera vez que las veíamos se encontraban en el epiblasto, estas células indiferenciadas que se alejaban de toda la diferenciación embrionaria hacia lo que era el saco vitelino, se quedaban en la pared dorsal del saco vitelino y a partir de aquí, en cierto momento, comenzaban su regreso hacia lo que era la futura gónada, o sea, su migración, y esto era pues cerca del alantoides a través de la migración del mesenterio posterior. Todas estas con una expresión génica de las proteínas morfogénicas óseas, SOX, NANOG, OCT4 y BLIM1. Recordar que OCT4 nos daba esta característica de indiferenciación. Estas células, recordar que también se unen por largas prolongaciones citoplasmáticas, lo que permite que su migración se lleve a cabo pues todas juntas, que ninguna se trate, que ninguna se pierda en el camino, porque estas células tienen una eh, alta actividad mitótica y al mismo tiempo su grado de indiferenciación es tan alto que si se fueran hacia otro sitio nos pueden dar otros linajes celulares completamente anormales. Eh, Responden a estos factores mitogénicos para que durante su migración aumenten en número y ya sean muchas las que lleguen al reborde gonadal. Y pues bueno, esto les permite un cierto grado de totipotencialidad, aunque la palabra más correcta sería pluripotencialidad, porque ya no nos van a dar placenta, pero sí nos pueden dar eh, derivados embrionarios de cualquier tipo. Estas células, ya decía yo, que migraban a través del mesenterio dorsal hacia lo que era el futuro reborde gonadal y a partir de aquí, con una serie de movimientos ameboides, lo que van a permitir es que lleguen hasta esta cresta en miles, en realidad, y en ese sitio adquieran su capacidad o su potencialidad. Otra imagen de otro autor, de otro libro, en el que nos menciona que estas células germinales primordiales van migrando aproximadamente finales de la cuarta semana, en realidad, e invaden ambos rebordes gonadales en miles, en realidad, notando que la gónada todavía se encuentra en un periodo de indiferenciación, o sea, esta gónada todavía no sabemos si es ovario o testículo, porque todavía no se expresa completamente los factores que se tengan que expresar, pero considerar muy importante que el reborde gonadal se encuentra justamente en lo que es los derivados del mesodermo intermedio, por lo tanto, la gónada va a provenir del mesodermo intermedio, pero también va a tener otras células que le van a aportar, como van a ser un epitelio que se va a localizar justo aquí en el borde gonadal, o sea, lo que tiene relación o vista a lo que es la cavidad celómica o el celoma intraembrionario, y a este epitelio yo le voy a llamar justamente epitelio celómico, que mira a lo que es la cavidad celómica. Por otro lado, el mesodermo que se encuentra aquí, las células mesodérmicas que se encuentran ahí, provenientes del mesodermo intermedio, nos van a dar otro derivado y finalmente la llegada de estas células germinales primordiales sería nuestro tercer origen para lo que van a ser
la gónada completa. Ajá. Entonces hablamos que ya sea una gónada ovario, llamada ovario, o una gónada llamada testículo, van a tener los mismos componentes para su formación, lo que es entonces el epitelio celómico, el mesodermo intermedio, que va a ser considerado como células mesodérmicas, y las células germinales primordiales, las que van a dar origen a la gónada. Solamente va a cambiar el nombre que tengan a futuro estos derivados, eh, lo que va a tomarse en cada gónada. Es decir, si tenemos un ovario, vamos a encontrar que el epitelio celómico nos va a dar ciertas células y que el mesénquima me va a dar ciertas células con un nombre y las células germinales primordiales van a dar unas células con cierto nombre. Pero estos mismos orígenes van a tener diferentes nombres si se encontraran en un ambiente con diferenciación hacia testículo, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un corte histológico, podemos ver cómo esta gónada diferenciándose, notando también muy importante la relación con lo que tiene el sistema urinario. Esta gónada entonces tiene la llegada de lo que van a ser las células germinales primordiales, este epitelio que se nota aquí muy bien, que mira hacia la cavidad celómica, este epitelio celómico, y por otro lado, las células mesodérmicas que se encontraban ya en ese sitio, o sea, células mesenquimatosas o mesodermo intermedio, que van a dar diferentes derivados. La gónada entonces, indiferenciada, inicialmente, una vez que comienza este desarrollo y expresión génica, comienza a formar, ya sea en ovario o testículo, una serie de cordones sexuales primitivos, como si fueran conductos, pero recordar que como son conductos que no tienen luz y por eso les llamamos cordones. Ajá. Estos cordones se van a quedar unidos al epitelio de la superficie porque a partir de aquí depende de las hormonas que se produzcan para que sobrevivan o no sobrevivan estos cordones. La migración, bueno, esto ya va ocurriendo, ya dijimos que todas estas células migran por todos estos sitios y uno de los factores importantes mitogénicos va a ser el factor Stili. Mm, Genes necesarios para el desarrollo de la gónada, al igual que el sistema urinario, notamos que aparece o sigue expresándose, mejor dicho, el gen supresor del tumor de Wilms, el WT1, porque decíamos que esta molécula se expresaba tanto en lo que era mesonefros, era importante para el desarrollo del mesonefros o de los conductos mesonéfricos, como del metanefros en cuanto al desarrollo del riñón definitivo. Pero como estamos en mesodermo intermedio, esto nos explica el por qué este gen sigue expresándose en este sitio, pero se comienza a acompañar de otros factores como va a ser SF1, el factor esteroidogénico 1, que el nombre lo dice, nos va a permitir la síntesis de hormonas esteroidogénicas, aquellas que proceden del colesterol, y otros factores como va a ser LIM1. Entonces, esto en conjunto nos va a permitir también el desarrollo de la gónada de crecimiento indiferenciada, pero que va a depender de otras moléculas para su diferenciación. Notamos entonces cómo en ambos casos, ya sea que sea testículo u ovario, esta gónada comienza a desarrollar conductos, o mejor dicho, cordones. Ajá. Solo que en una gónada, los cordones van a persistir, como lo es el testículo, y van a seguir creciendo y diferenciándose, porque un testículo tiene cordones, inicialmente cordones seminíferos y a futuro túbulos seminíferos, mientras que en el caso del ovario lo que va a dominar va a ser la corteza de la gónada, y en esta corteza no existen conductos o cordones, por lo tanto estos cordones van a involucionar hasta que llegue un punto en que degeneran por completo y lo único que encontramos es eh, células que forman parte de la matriz extracelular, o sea, sostén, que me permiten que dentro de ese sitio crezcan los folículos, pero como tal no existen cordones. Ya decíamos entonces que WT1 se expresa en todo el mesodermo intermedio y pues si mesodermo intermedio aporta al sistema genital, pues es obvio que este gen se va a seguir expresando y el factor esteroidogénico que ayuda a la síntesis de hormonas, pero además también se expresa en una etapa inicial de la corteza suprarrenal,
esa corteza suprarrenal tiene un linaje celular específico que aporta hormonas sexuales y por eso también nos ayuda a su diferenciación y por otro lado también nos estimula a la diferenciación de células hipofisiarias e hipotalámicas que van a tener un alto grado de síntesis de hormonas, que van a estimular a su vez además a la gónada. Y LIM1, que nos va a permitir además diferenciar a la gónada, pero que se va a expresar solo en este sitio, porque ya veíamos en desarrollo de gastrulación que si lo quitábamos teníamos productos sin cabeza. Ajá, pero este gen, si lo quitáramos en la porción inferior también, nos provocaría que tampoco se formen riñones y gónadas. Entonces es un gen muy importante en el desarrollo genital. Una vez que las crestas gonadales comienzan su diferenciación, como ya decíamos, eh, requieren la expresión de estos genes, de estos factores en realidad, y como ya mencioné hace un momento, van a tener una porción que va a considerarse corteza, que sobre todo va a ser formada por lo que es el epitelio celómico, mientras que la médula, la región interna de la gónada, va a estar a cargo predominantemente de lo que va a ser el mesodermo intermedio. Este epitelio celómico entonces va a crecer hacia lo que va a ser el mesénquima y nos va a ayudar a la formación de los cordones sexuales primarios. Eh, bueno, aquí notamos entonces cómo la gónada en crecimiento es rodeada por todo el epitelio celómico, o sea, rodea todo lo que es el mesénquima aquí circundante y nos va a permitir el desarrollo de lo que va a ser finalmente la gónada. En etapa indiferenciada, entonces, las gónadas van a tener estas dos regiones y depende de si es una gónada con genotipo XX o XY, si va a predominar, por ejemplo, en un genotipo femenino, la médula o no. En este caso, la médula va a desaparecer y la corteza es la que va a prevalecer si es un ovario. En el caso de un testículo, en el caso de un genotipo masculino, lo que va a degenerar sobre todo va a ser la corteza y va a persistir sobre todo la médula. Aquí es donde encontramos los cordones o túbulos a futuro, y en este caso en el ovario es donde se van a encontrar los folículos. Y notamos como en esta imagen claramente se ve como la médula domina o es la mayor parte de lo que es la gónada, ¿sí? Mientras que en el caso del ovario la corteza es más gruesa además y es esta corteza la que ayuda a que se desarrollen los folículos, mientras que por otro lado la médula o la región de los cordones va a degenerar. Ya decíamos entonces que esta diferenciación depende sobre todo de la expresión del gen SRY. No digo completamente, sino en su mayoría, porque hay otros factores que se tienen que expresar en conjunto a partir de la expresión del gen SRY para la síntesis de estos factores de transcripción. Y todos estos factores y la diferenciación nos van a ayudar a la producción de testosterona, que además nos van a ayudar a diferenciar todo lo que es a su vez la gónada, los conductos que se unen a la gónada y externamente a todos los genitales masculinos. La ausencia de este gen nos lleva a que los conductos no tengan esta respuesta a los factores que venían por el gen SRY y entonces en ese momento comienza la diferenciación de sistema genital femenino, los cuales como tal no dependen o no tienen una regulación completa a partir de la testosterona o de hormonas esteroidogénicas. Los cordones sexuales primarios entonces se van a ir diferenciando poco a poco del epitelio superficial por una túnica albuginia, o sea, esta membrana que poco a poco lo que va a hacer es separar a lo que es la corteza, por así decirlo, o el epitelio celómico, esta membrana que nos separa y que nos ayuda a diferenciar estos cordones. Estos cordones, además, van a tener una región, por así decirlo, distal que va a formar los túbulos seminíferos, pero en la parte más proximal nos va a formar un par de conductos rectos o túbulos rectos que
nos van a ayudar también a diferenciar la red testicular. Esta red testicular se va a unir con la otra porción del sistema urinario que ya se había formado previamente y en ese momento se establece contacto entre sistema urinario y sistema genital. Pero esta parte que quedaba del sistema urinario es la parte que prevalecía en el caso de que sea un hombre si forma parte del sistema genital. Dicho de otra manera. En el sistema urinario ya decíamos que se formaba pronefros, mesonefros y metanefros. Metanefros era el riñón definitivo, se formaba más caudal, pero a nivel del mesonefros, en la parte más caudal del mesonefros, teníamos los conductos mesonéfricos y estos conductos mesonéfricos son los que van a establecer contacto con lo que es la futura gónada en desarrollo y entonces el punto en donde se unen conductos mesonéfricos con los túbulos rectos es la llamada red testicular o red de testis, que es este sitio de unión entre ambas estructuras. Como ya decía entonces, la expresión del SRY nos lleva a la expresión a su vez de otros factores de transcripción, como va a ser SOX9, que a su vez nos ayuda a la estimulación del factor esteroidogénico 1, y otros genes que en conjunto nos llevan a la diferenciación testicular. Pero notamos que si se expresa SOX9, naturalmente vamos a tener a WNT4. Esto se expresa en el mesodermo intermedio. Si llegara a expresarse SOX9, este SOX9 inhibe a WNT4 y en ese momento no hay formación de ovario. Pero si no tuviéramos un SRY, es decir, tuviéramos un genotipo XX, tendríamos naturalmente a WNT4, pero no tenemos la expresión de SOX9. Por lo tanto, este WNT4 permite que DAX1 y otros genes como TAF2, 105, se expresen y a su vez DAX1 pudiera inhibir lo poco que se pudiera llegar a expresar de SOX9 en ese mesodermo intermedio, evitando que se vaya a un desarrollo testicular y prevaleciendo lo que va a ser el desarrollo ovárico. Entonces, por eso vemos que es esta gran interacción molecular lo que permite que se lleve a cabo la diferenciación gonadal, pero que no depende solo de uno, que en realidad depende de varios genes. Y cualquiera de estos pudieran llegar a afectarse también o no expresarse y llevar a una mala diferenciación sexual. Esta red testicular entonces se va a continuar con los túbulos mesonéfricos, o mejor dicho, con los conductos mesonéfricos. Entonces aquí ya podemos ver cómo la gónada en desarrollo nos da como tal a lo que es túbulos seminíferos, red testicular, y en ese momento se contacta al mesonefros para poder eh, establecer una red de conductos que nos va a permitir la salida de las células, de los espermatozoides, y en ese momento estos conductos mesonéfricos se van a diferenciar en lo que van a ser conductos eferentes, que son aquellos conductos que salen del testículo, pero que llegan al epidídimo. Entonces, otro de estos conductos, otros derivados mejor de estos conductos, va a ser el epidídimo. Entonces, hasta este momento ya tendríamos que los conductos mesonéfricos nos dan dos derivados, conductos eferentes y epidídimo. Los testículos, además de separarse del mesonefros, van a quedar suspendidos en la cavidad abdominal, en desarrollo, pero va a haber un ligamento que los va a tener anclados. Y este ligamento también es un mesenterio, pero en el caso del testículo se le va a llamar mesorquio. Porque recordemos que cuando nos referimos al testículo, hablamos de orquio. En el caso de estos conductos seminíferos, inicialmente la espermatogénesis no está activa. Entonces, los únicos linajes celulares que encontramos van a ser a estas células germinales primordiales que en un ambiente testicular se diferencian en espermatogonias, estas células espermatogénicas. El epitelio celómico que rodeaba a todas las células, a todos los conductos como tal, se integra a estos conductos y nos forma a las células sustentaculares, que son aquellas que van a acompañar en todo momento al desarrollo de las espermatogonias. Entonces hablamos de las células de Sertoli y el mesénquima que queda rodeando y que queda por fuera de los cordones se va a diferenciar en lo que van a ser las células de Leydig, aquellas que van a permitir el desarrollo y secreción de testosterona, pero que además nos ayudan a la diferenciación de las células de Sertoli y además a que se lleve a cabo en un futuro lo que va a ser la espermatogénesis.
Entonces ya entendemos cómo la gónada con sus tres linajes se va diferenciando poco a poco para cada una de las funciones. Las células intersticiales, que son estas células de Leydig, ya dije que van a producir testosterona, y esta testosterona comienza a detectarse a partir de la semana 8. Esto quiere decir que por eso de la semana 0 a la semana 7 se veía un periodo indiferenciado, pero aproximadamente a partir de la semana 7, cuando ya encontramos en esta semana ya la presencia de la testosterona, comienza la diferenciación más clara de la gónada. ¿Cómo? Con la prevalencia de ciertos conductos. ¿Por qué? Porque la testosterona permite que los conductos mesonéfricos no degeneren, porque son estos conductos que en un genotipo femenino no van a tener ninguna función, pero en un genotipo masculino son vitales para la expulsión de las células sexuales como tal. Entonces nos van a permitir su supervivencia y por otro lado van a comenzar la diferenciación de genitales externos. Por otro lado, también las células sustentaculares, o sea, las células de Sertoli, en la etapa embrionaria y etapa fetal, van a producir una hormona o una sustancia llamada factor inhibidor mulleriano o sustancia antimulleriana, que como su nombre lo dice, va a provocar la degeneración de los conductos mullerianos. Si nosotros buscamos cuáles son estos conductos, este es el epónimo. Estamos hablando de los conductos paramesonéfricos, porque cuando hablábamos de sistema urinario, hay un par de conductos que se forman por parte del mesonefros, que van a ser los conductos mesonéfricos, pero justo al lado se forman un par de conductos llamados conductos paramesonéfricos. Los conductos mesonéfricos, que son los que forman parte de este sistema, son también conocidos como los conductos de Wolff, mientras que los conductos paramesonéfricos son también conocidos como conductos de Müller. Como ya decíamos, conductos de Wolff o mesonéfricos persisten en un varón, entonces yo tengo que permitir que sobrevivan, mientras que en una mujer los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller son los que tienen que persistir. Entonces, estos son los que van a continuar su diferenciación en una mujer. En un hombre, como no los necesitamos, provocamos o producimos una sustancia antimulleriana que va a permitir su degeneración para que no hayan derivados mm, fenotípicamente femeninos. Dentro de todas las funciones de las células de Sertoli, como comentábamos desde el primer bloque, eran inducir a que se diferencien las propias células de Leydig, las células intersticiales, van a permitir también su migración, o sea, una cosa es la migración, la otra es la diferenciación, la síntesis de esta sustancia antimulleriana y además que las propias espermatogonias comiencen a formar en un futuro, o sea, una vez que se active la espermatogénesis, la, eh, la, mm, la maduración de estas células sexuales. ¿Esto cómo? Pues a partir de una sustancia de unión de andrógenos o un factor de unión a los andrógenos que va a permitir que estas células sexuales maduren todas y terminen todas el ciclo, que va a ser la meiosis. El SRY, entonces ya decíamos que estimulaba al factor SOX y con este factor, pues en ese momento comienza toda esta diferenciación también. El testículo además se desarrolla más rápido que el ovario gracias a esta estimulación hormonal. Entonces, algunos autores consideran que el testículo tiene que diferenciarse rápido porque si no se lleva a cabo esta diferenciación, la diferenciación que va a prevalecer va a ser la diferenciación femenina. Ya hablábamos entonces de todos estos cordones que se van a diferenciar en lo que van a ser túbulos seminíferos y derivados de ellos, red de testis, conductos eferentes y futuro epidídimo. Ya hablábamos entonces de estas células de Leydig, aparecen aproximadamente alrededor de la semana 7-8 con la producción también de la testosterona y su diferenciación. Y a partir de la semana 17 y 18 se habla que sufren una pequeña involución porque no van a funcionar, no va a comenzar esta espermatogénesis. ¿Por qué? Porque necesitamos que se active el eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Y como esto no sucede en este momento, entonces estas células involucionan y algunas se van a quedar latentes esperando este estímulo.
Este estímulo que nos va a permitir, obviamente, la espermatogénesis, para la formación de lo que son los espermatozoides. En el caso del ovario, decíamos que estas células germinales primordiales van a tener otro nombre, no se van a llamar espermatogonias, se van a llamar ovogonias. Van a tener exactamente la misma función, van a permitir la diferenciación de células sexuales, pero que en el caso de la mujer, esta diferenciación comienza en la etapa fetal, no que en el hombre comienza hasta la pubertad o adolescencia. Todas estas células se van a concentrar en la región cortical y como hablábamos que una gónada tenía lo que es el epitelio celómico, el mesénquima o mesodermo intermedio que estaba ahí situado, y a estas células germinales primordiales vamos a tener exactamente los mismos orígenes, pero diferentes derivados. El epitelio celómico en el hombre se encargaba de formar células que ayudaran a la diferenciación de las espermatogonias. En este caso en la mujer tienen la misma función, el desarrollo y maduración de las ovogonias, y a esas células se les llaman células foliculares. En el caso del mesénquima son las células que se quedan por fuera, que es muy similar a las células de Leydig, que también van a producir testosterona, pero a estas células yo les voy a llamar células de la teca. Y por otro lado ya decíamos que las células germinales primordiales lo que nos van a dar como derivado van a ser a las ovogonias. Igual que un testículo, se va a formar una túnica albuquínea que va a separar a estos túbulos o a estos cordones de la corteza, solo que en el caso del ovario, esta túnica albuquínea va a ser más gruesa en un inicio. Ya decíamos, se forman cordones sexuales primarios, muy primitivos, una red ovárica muy rudimentaria, pero que como no va a ser funcional, en ese momento degenera y desaparece. Y se habla también que se forman un par de conductos o cordones sexuales secundarios o cordones corticales, pero de igual manera estos no van a prevalecer. Las células germinales primordiales forman a las ovogonias y como ya decíamos, en el caso de la mujer, la ovogénesis comienza en la etapa fetal. Entonces aproximadamente al cuarto mes comienzan su primera división meiótica, es decir, entran a meiosis, comienzan lo que es profase 1, pero en ese momento son arrestadas, o sea, se quedan en su primer arresto meiótico que ya habíamos mencionado en el primer bloque, en lo que va a ser el periodo dictiado de diploteno de profase 1. Se van a diferenciar en lo que van a ser ovocitos primarios y en ese momento es cuando ocurre este arresto. Después del nacimiento, entonces, recordábamos que en la mujer estas ovogonias que ya eran ovocitos primarios arrestados comienzan a degenerar por un proceso que se llama atresia y van a ir muriendo desde la etapa fetal hasta la menopausia de la mujer, que es cuando ya tienen el número más bajo de ovocitos todavía vivos. Y a medida que este ovario va desarrollándose, que esta gónada va diferenciándose, ya decíamos que en el caso de la mujer no tiene una hormona ni una sustancia que haga que persistan los conductos mesonéfricos. Por lo tanto, los conductos mesonéfricos degeneran, pero los conductos paramesonéfricos son los que van a persistir. Y aquí notamos cómo los conductos paramesonéfricos son estos los que tienen mayor relación y desarrollo con lo que es genital femenino, mientras que los conductos mesonéfricos comienzan su involución. Igual que el testículo, el ovario va a tener un ligamento que lo va a mantener suspendido en la cavidad abdominal, es un mesenterio, pero en este caso va a tener el nombre de mesoovario. Los factores entonces que ya decíamos que tienen relación, pues van a ser nuevamente los que tienen relación con WNT, el factor de crecimiento fibroblástico y SOX9. Una vez que en el ovario se expresan estos, también se van a formar estos folículos a partir de las células del epitelio celómico que nos van a formar las células foliculares y a su vez que comienzan el desarrollo de lo que van a ser folículos primordiales y que al nacimiento se van a llamar folículos primarios por este cambio de morfología celular. Los conductos sexuales, entonces, ya decíamos que los conductos mesonéfricos
persisten en lo que va a ser un hombre, porque nos van a ayudar a formar conductos eferentes, epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador, mientras que los conductos paramesonéfricos degeneran en el hombre, y si fuera el caso de una mujer, son los que van a persistir para formar lo que tiene conexión con los órganos internos del aparato genital femenino, como son tubas uterinas, útero y un segmento de la vagina. En esta imagen justo podemos notar como si fuera un testículo en rosa, formamos lo que van a ser túbulos seminíferos, red testicular, conductos eferentes, epidídimo, etc. Mientras que si habláramos de una mujer, los conductos paramesonéfricos tienen más morfología de lo que va a ser tubo uterina y que en algún momento se van a fusionar para dar lo que va a ser el útero. Estos conductos, entonces, recordar que si hablamos de conductos mesonéfricos, los llamamos conductos de Wolff. Si hablamos de conductos paramesonéfricos, son conductos de Müller. Y que también tienen un periodo indiferenciado, pero que con la producción hormonal comienza su diferenciación. En el caso de una estimulación hormonal, dicho testosterona, nos va a permitir la diferenciación y supervivencia de los conductos mesonéfricos y con la diferenciación de las células de Sertoli, la producción de la sustancia antimülleriana para inhibir el desarrollo de los conductos paramesonéfricos. En el caso de una mujer, la ausencia de testosterona nos lleva a que los conductos mesonéfricos degeneren, pero al no haber una sustancia que inhiba los conductos paramesonéfricos, en ese momento los conductos paramesonéfricos continúan su diferenciación. Entonces, estos conductos van a tener sus derivados. En el caso de una mujer, estaríamos hablando que se van a formar van a persistir estos dos conductos paramesonéfricos que van a tener entonces mucha relación con la gónada, entonces nos van a formar, aquí podríamos poner a la gónada, que va a ser futuro ovario, y entonces vamos a tener tuba uterina con sus diferentes segmentos, pero en la porción relativamente distal de los conductos paramesonéfricos va a ocurrir una fusión en la línea media, lo que nos va a formar a el útero, pero este útero también va a tener una porción, va a tener una extensión, entonces estaríamos hablando que en su segmento más caudal nos estaría formando el cervix y finalmente lo que va a ser la parte superior de la vagina. En el caso de los conductos mesonéfricos en una mujer, desaparecen por completo y bueno, ya podemos ver algunos remanentes en algunos casos, pero no en todos. En el caso del hombre, ya decíamos, conductos mesonéfricos persisten, dando lo que van a ser conductos eferentes, epidídimo, conductos deferentes, la unión con su glándula anexa, vesículas seminales, que va además, si nosotros vemos estos conductos, surgen estas glándulas como evaginaciones del propio conducto mesonéfrico, formando a las vesículas seminales y más caudalmente a lo que va a ser la próstata. La próstata va a ser también una gran evaginación que se va a fusionar en la línea media para dar a una sola próstata. En presencia de todo esto y la propia gónada, las células de Sertoli con la sustancia antimülleriana van a favorecer la inhibición o la degeneración de los otros conductos. Entonces, básicamente podríamos hablar que estos son algunos de los derivados de los conductos mesonéfricos o conductos de Wolff. En el caso de las glándulas, como ya lo acabo de mencionar, surgen como evaginaciones a partir de estos conductos mesonéfricos y solamente depende de la región en donde se forme el nombre que va a tomar y obviamente también el tamaño. ¿Por qué? Porque recordar que cuando hablamos que hay expresión de genes COX, estamos hablando de un orden cráneo-caudal. Entonces, en una región craneal, por así decirlo, del conducto mesonéfrico, pero más cercano a lo que va a ser el seno urogenital, estaríamos hablando que lo que se estaría formando son las vesículas seminales, pero en una porción más caudal estaríamos formando la próstata, y en una porción todavía más caudal, pero ya esto es a nivel de la uretra, estaríamos formando lo que son las glándulas bulbouretrales. Todas estas glándulas, recordar que tienen relación con lo que va a ser la producción del líquido seminal. Ajá.
Y bueno, entonces nada más estaríamos hablando de una expresión diferencial, por ejemplo, entre HOXA 10 y HOXA 11 para su formación y su diferenciación epitelial además, porque, por ejemplo, la vesícula seminal va a producir líquido seminal en grandes cantidades, pero con ciertas características, mientras que la próstata, por ejemplo, va a formar líquido seminal igualmente con otras características. Esta unión entre todas las secreciones permite que las células sexuales sobrevivan en el aparato reproductor femenino. Como en todos los sistemas, a nivel genital siempre tiene que haber una interacción epitelio-mesenquimatosa. En este caso estaríamos hablando de la diferenciación, por ejemplo, del epitelio celómico y el mesodermo intermedio. O en el caso más caudal, si estamos hablando de la futura uretra y el seno urogenital, estaríamos hablando de un epitelio que proviene del endodermo, porque ya decíamos que en otros sistemas, por eso en el sistema digestivo, y en sistema urinario la porción más caudal estaba formada por endodermo. Este endodermo interactúa con el propio mesodermo local, que también tiene que ver con mesodermo intermedio, pero otras porciones tienen que ver con mesodermo lateral, sobre todo en la placa visceral o placa esplácnica. Entonces, esta interacción nos permite que con la expresión o la presencia de los andrógenos, nos lleva a la diferenciación de ciertas glándulas, por ejemplo, como van a ser la próstata o las vesículas seminales. La próstata, entonces, sobre todo va a estar determinada por lo que son los genes HOXA13, HOXD13. Va a tener una gran interacción con el mesénquima urogenital, lo que va a permanecer o va a permitir que hayan esta serie de vaginaciones epiteliales que poco a poco nos van a ir formando este tejido glandular y donde la dihidrotestosterona es una de las más importantes. Es la forma activa de la testosterona la que actúa en este sitio para que el propio mesodermo comience la expresión de factores de crecimiento y factores transformantes, lo cual va a regular la producción de Sonic. Y como recordamos en el sistema digestivo, por ejemplo, la inhibición de Sonic o la presencia de Sonic nos podía llevar a la diferenciación de cierto tipo de glándula. En este caso, por ejemplo, al regular a este gen, nos va a permitir que se exprese otros factores de transcripción que además nos van a inhibir la diferenciación de cierto tejido y la formación de unos conductos, en este caso los que van a ser los conductos propios de la próstata, exactamente. Estos conductos prostáticos, aquí es prostáticos. Y entonces podemos observar cómo a partir de los conductos diferentes, esta evaginación, por ejemplo, nos va a formar a lo que van a ser las vesículas seminales, pero que ya más cercano a lo que va a ser la uretra, es decir, en el seno urogenital, ya es endodermo, estaríamos hablando que estos brotes glandulares nos van a formar a la futura próstata, una vez que se fusionen todos. Y a su vez, ya en la misma uretra, en el caso del hombre, surge otra evaginación que nos va a formar a lo que van a ser las glándulas bulbouretrales. Estas evaginaciones, entonces, decíamos que son endodérmicas, ya no estamos hablando de mesodermo intermedio, sino de endodermo y mesénquimo. Entonces, su epitelio va a estar formado de células endodérmicas, pero el tejido que rodee a este epitelio, o sea, el estroma y el músculo que nos va a permitir la secreción glandular, va a ser formado a partir del mesénquima local, el mesénquima que esté rodeando a esa uretra. Entonces, podríamos decir que estas evaginaciones se estarían formando alrededor de lo que va a ser la uretra esponjosa. Recordar que la uretra tiene tres porciones, lo que va a ser la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa. En este caso, a nivel de las glándulas bulbouretrales, estarían ya más cercanas en lo que va a ser la uretra esponjosa o también conocida como uretra peniana. La uretra membranosa es la porción media, muy cercana a la próstata, pero si somos más específicos es la que queda en medio. Y a esta altura estaríamos hablando de la uretra prostática. Entonces, si somos más, en resumen, en un hombre, los túbulos mesonéfricos o conductos mesonéfricos nos estarían dando a lo que son conductos eferentes, conductos
conducto epidídimo, conducto eyaculador, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero recordar que siempre hay una diferencia, ¿no? Entre túbulo y conducto. Entonces, los túbulos van a ser estos conductos que tienen relación más con sistema urinario, y sí, ya como tal conducto mesonéfrico sería el epidídimo, conducto deferente y conducto eyaculador. Entonces, estos son algunas estructuras, pero muy primitivas, que van a formar parte de los conductos mesonéfricos. El seno urogenital, ya endodermo, estaríamos hablando de que nos va a formar las uretras, la vejiga, como ya habíamos visto, las glándulas anexas, próstata, glándulas bulbouretrales y hasta ahí. Y los conductos paramesonéfricos, recordar que degeneran, y si llegáramos a ver algún remanente, lo único que podríamos observar sería un utrículo prostático, una pequeña bolsita, pero por arriba de la próstata, o un apéndice testicular, una pequeña bolsita igualmente a nivel del testículo. En el caso de las mujeres, los conductos paramesonéfricos persisten, los conductos mesonéfricos degeneran gracias al factor inhibidor mulleriana o sustancia antimulleriana. Estos conductos paramesonéfricos van a ser obligados a fusionarse en la línea media para formar el útero. Esto quiere decir que en algún momento el tabique que había entre los conductos paramesonéfricos va a tener que degenerar en esta región para que sea una cavidad uterina libre y no esté segmentada. Pero en la parte más superior van a tener que estar divididos para formar lo que van a ser las tubas uterinas o trompas de falopio. Y en el segmento más distal notamos cómo tiene conexión con lo que va a ser nuevamente el seno urogenital, pero este seno urogenital nos va a aportar también al desarrollo del aparato reproductor femenino en su segmento más caudal. Entonces notamos cómo inicialmente estos conductos estaban con un tabique justo en la línea media, pero este tabique tiene que degenerar para permitir que el útero esté amplio y en su segmento más proximal las tubas uterinas. Y notar cómo en el segmento más caudal todavía nos aporta a una parte de lo que va a ser la vagina en su segmento superior. Estos conductos entonces van a ir fusionándose con lo que es el seno urogenital, y este seno urogenital poco a poco se va a ir abriendo, se va a ir canalizando para permitir el contacto o la conexión con lo que es la parte interna. Bueno, hasta ahí. El epitelio de las tubas uterinas y del útero entonces proviene del conducto paramesonéfrico, o sea, es mesodermo intermedio. Pero este estroma endometrial y el miometrio es una parte un poco más interna, o más, pues sí, más interna de los conductos, y va a provenir del mesénquima o del mesodermo esplácnico. Esto quiere decir que la musculatura del útero proviene del mesodermo esplácnico. Y finalmente, la parte más caudal, que es la vagina, va a tener un epitelio igual que proviene del seno urogenital, y este seno urogenital nuevamente es endodermo. Pero la musculatura que esté en la vagina también proviene del mesodermo esplácnico, porque nosotros veíamos anteriormente en el sistema digestivo que había un tabique que dividía seno urogenital del sistema digestivo, llamado tabique urorectal, y este tabique urorectal provenía del mesodermo esplácnico justamente. Entonces, por eso aquí tiene razón en cuanto a que este mesodermo esplácnico todavía aporte a lo que va a ser la vagina y a lo que va a ser útero, porque se encuentra en esa región todavía. Bueno, va a tener capas, el útero, un endometrio, miometrio, perimetrio. El endometrio también va a tener una diferenciación a una capa basal y una futura capa funcional cuando empiecen a activarse los ciclos menstruales. Y bueno, en este caso van a quedar algunos, o pueden quedar algunos remanentes secundario a la degeneración de los conductos mesonéfricos, como puede ser un epóforo, o sea, un pequeño quiste o una pequeña bolsita por arriba del ovario. Entonces, en resumen, los conductos paramesonéfricos en su región craneal nos daría a lo que son las tubas uterinas y a las fimbrias. En su región más caudal se fusionan para dar lo que va a ser el útero y una porción de la vagina, o sea, el tercio superior de la vagina o la porción superior.
El seno urogenital nos aporta todo lo demás, lo que va a ser la vejiga, los 2/3 distales de la vagina y además lo que es la uretra, que también tiene su inserción en la vagina en un meato urinario. Y los conductos mesonéfricos degeneran dando algunos remanentes en algunos casos, como pueden ser apéndices del ovario o un conducto de Garner. Todo esto regulado por los genes Hox. Si somos más específicos, así como éramos con la próstata y las glándulas vesículas seminales y bulbouretrales, los genes HOXA9 se van a expresar sobre todo en las trompas uterinas, los HOXA10 a nivel del útero, pero en su segmento superior, HOXA11 en lo que va a ser en el segmento inferior del útero y el cervix, y finalmente HOXA12 en lo que es la parte superior de la vagina. Todo esto entonces estaríamos hablando que estos son derivados de los conductos paramesonéfricos. Ahora, todo esto dijimos que la gónada se formó a nivel abdominal, pero las gónadas no se encuentran ahí. En el caso del hombre tienen que descender hasta el escroto, porque recordar que la espermatogénesis se lleva a cabo a una temperatura menor de la temperatura corporal. En el caso de la mujer, los ovarios tampoco se van a quedar en la cavidad abdominal, sino que tienen que migrar a la cavidad pélvica. Entonces, tenemos que favorecer un descenso de estas gónadas. En este caso, por ejemplo, los testículos, una vez que ya terminan su diferenciación, comienzan a migrar aproximadamente a la séptima, octava semana, porque ya decíamos que este desarrollo es muy rápido. Se hablan de 3 etapas durante el descenso testicular, como va a ser que el propio crecimiento testicular permite que el testículo descienda un poco, además de que la involución de todo el conducto mesonéfrico y solamente la persistencia de la región más caudal del conducto mesonéfrico me lleve al propio testículo a la región más inferior de la cavidad abdominal. Después se habla de un descenso transabdominal en el que se lleva a este testículo hasta el anillo inguinal, que es esta porción más inferior de la cavidad abdominal, por donde existe, bueno, por donde comienza como tal el canal inguinal. Entonces este canal inguinal va a tener dos orificios, un orificio interno y un orificio externo. El descenso transabdominal me lleva al testículo al anillo inguinal interno. Y finalmente, el descenso transinguinal me va a permitir que el testículo atraviese este conducto inguinal para salir por el otro conducto y finalmente localizarse en lo que va a ser la bolsa escrotal. Entonces a este descenso se le llama transinguinal. En esta fase es muy importante la presencia de la testosterona porque esta testosterona lo que va haciendo es favorecer la reducción o la involución del gubernáculo, que es un ligamento que tiene el testículo y que además tiene su inserción en lo que va a ser el escroto. Entonces, su involución o su acortamiento va a provocar que este testículo descienda hasta lo que va a ser el escroto, mientras que el proceso vaginal, que era este proceso, este saco que comunicaba la cavidad abdominal con el escroto, se vaya cerrando por completo hasta llegar a un punto en que se cierra y por ese sitio que era por donde había pasado el testículo, eh, ya no pueda haber comunicación entre lo que es abdomen y escroto. Entonces en ese momento el testículo se queda en la cavidad escrotal, obviamente desciende con todos sus derivados del conducto mesonéfrico, como lo eran el epidídimo, el conducto eferente y el conducto eyaculador que se va a unir a la uretra. A su vez, con sus vasos sanguíneos, la arteria eh, testicular, o mejor dicho, la eh, arteria espermática. Y en el caso del ovario, pues tendría el nombre de arteria ovárica. Entonces es muy importante la presencia de esta testosterona, lo que nos va a favorecer el acortamiento del gubernáculo y el cierre del proceso inguinal. Patologías en esto nos puede llevar a que el testículo se quede en cualquiera de estas fases del descenso. La más frecuente es durante el trayecto inguinal, es decir, que en un recién nacido, si no encontramos el testículo en la bolsa escrotal, el primer sitio donde tendríamos que buscar sería en el conducto inguinal.
Si no lo encontráramos aquí, tendríamos que buscar en la porción inferior de la cavidad abdominal, y si no lo encontráramos aquí, tendríamos que buscar en el lugar originario o en el primer lugar donde se forma la gónada. Estos testículos van a pasar por fuera del peritoneo, y el proceso vaginal, que es conocido como receso intraescrotal de la cavidad peritoneal, pero este proceso vaginal es el que se va a obliterar y va a ser el que va a provocar la pérdida de la conexión entre la cavidad abdominal y la cavidad pélvica, o sea, la futura bolsa escrotal. Si llegaran a haber problemas en estos puntos, entre el proceso vaginal y el peritoneo, pudiéramos provocar que líquido que se produce en la cavidad abdominal se acumule en lo que va a ser la bolsa escrotal, y sobre todo atrapando o afectando el drenaje venoso del testículo, provocando alguna patología conocida como va a ser el varicocele. Estos van a ser entonces las tres fases del descenso. En la más importante, entonces, recordar que va a ser la transinguinal, en la que definitivamente depende tan mucho la testosterona. Mientras que en las otras dos, lo que también hay participación de andrógenos producidos desde la glándula suprarrenal y de algunas moléculas genéticas. Pero bueno, aquí ya tenemos un resumen. En el caso de los ovarios, como ya había dicho, sí descienden, pero solamente hasta la región abdominopélvica, o sea, situados más en la región pélvica, y se describe que su descenso es producido sobre todo por el propio crecimiento de los ovarios. Y su posición definitiva va a ser mantenida por el ligamento suspensorio y el ligamento redondo del ovario, que van a ser unos ligamentos que le van a dar sostén a, a ambos ovarios, y que son referencias anatómicas muy importantes. El descenso va a ser caudal y lateral, además. Van a estar estabilizados por estos dos ligamentos. A nivel craneal, un ligamento diafragmático, que a futuro se va a convertir en el ligamento suspensorio de los ovarios. Y en la parte más caudal, un ligamento redondo del ovario, o ambos ligamentos redondos del ovario, que provienen de los ligamentos inguinales. Finalmente, los genitales externos, igual que la gónada, van a tener un periodo indiferenciado y mismas estructuras. Solo depende si es hombre o mujer el camino que van a tomar. Se van a formar a partir de tejido mesodérmico situado alrededor de la cloaca. Aquí no podemos ser muy específicos porque se habla que hay mesodermo de la placa lateral, o sea, mesodermo esplácnico, pero al mismo tiempo tiene un poco de mesodermo intermedio. Entonces es básicamente el mesodermo que se sitúa en esa región. También tienen un periodo indiferenciado, pero a partir de la 9ª semana comienza su diferenciación como tal. Su primera manifestación va a ser la formación de prominencias mediales por delante del proctodeo. Recordar que el proctodeo es esta eh, bolsa o esta cavidad que se encuentra justo en la cola del embrión, que va a ser la futura cloaca, por así decirlo, en donde tiene unión el futuro seno urogenital. A eso se le va a conocer como eminencia genital. Entonces, si nosotros vemos a un embrión de frente, lo que estaríamos viendo es exactamente esto de aquí, que van a ser tres estructuras que van a formar parte de la diferenciación del sistema genital externo como tal. Si los vamos sombreando, estaríamos hablando de lo que va a ser el tubérculo genital, los pliegues uretrales y un par de prominencias labioescrotales, también conocidas como tumefacciones labioescrotales, y los pliegues uretrales, también conocidos como membranas uretrales. El tubérculo genital en realidad es el mismo en ambos. Entonces, estamos hablando que en genitales externos tenemos exactamente los mismos componentes, pero la presencia o la ausencia de la testosterona nos va a llevar a la diferenciación de estas tres estructuras. En la etapa indiferenciada, entonces, la eminencia genital va a crecer rápidamente, formando el tubérculo en la parte más craneal. La cloaca va a dividirse entonces en el seno urogenital y el conducto anorrectal. Nosotros recordamos que este tabique urorectal nos va a permitir la diferenciación entre sistema digestivo y sistema urogenital. Y a su vez, el propio sistema urogenital va a tener su propia diferenciación para el propio sistema urinario y genital. En el caso de la mujer y en el caso del hombre van a tener la misma conexión. Este tubérculo genital
entonces se va a localizar en la parte más craneal de los genitales externos. Los pliegues uretrales o pliegues cloacales, que serían los que se encuentran inmediatamente al lado de la membrana cloacal. Y finalmente este par de eminencias o tumefacciones mesodérmicas más laterales que se encuentran en esa región. Cada una de estas va a tener entonces un derivado que va a depender si se fusionan por completo, si crecen más o si crecen menos. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, este tubérculo genital va a ser uno de los principales eh, considerados a nivel del sistema genital por su gran inervación. Esto quiere decir que en una mujer podría dar origen, o más bien va a dar origen a lo que es el clítoris, mientras que en un hombre va a dar origen a lo que va a ser la cabeza, el glande como tal. Entonces, podríamos hablar que los genitales externos masculinos van a sufrir un proceso de masculinización en el cual van a depender completamente de la testosterona activa, esta dihidrotestosterona, y entonces el tubérculo va a dar origen a lo que es el falo, o sea, el pene, pero sobre todo la parte más distal, lo que es el glande. La formación de estos pliegues cloacales o pliegues uretrales, lo que van a hacer es fusionarse en la línea media y rodear a esta membrana cloacal, futura uretra. Entonces nos va a ir formando lo que va a ser el cuerpo de la uretra, pero a su vez el cuerpo del pene. Y por otro lado, la formación de estas tumefacciones o eminencias genitales, lo que van a hacer es fusionarse también, pero para dar lugar a lo que va a ser el escroto o esta bolsa, el sitio donde van a llegar los futuros testículos. Entonces nosotros vamos viendo cómo esta prominencia, este, eh, este falo va a formar parte del pene y como es una región que se encuentra en en la parte más caudal del seno urogenital, entonces va a tener mesodermo, pero además internamente endodermo, a partir de los pliegues urogenitales o los pliegues uretrales, pero en la parte externa está rodeado de ectodermo, por lo tanto va a tener que haber una invaginación, una conexión entre ectodermo y endodermo para poder llevar o formar esta canalización, esta conexión del tubo que va a ser la uretra por donde va a poder eh, salir o poder secretar todo lo que se haya producido del sistema urinario o sistema genital. Por otro lado, entonces estos pliegues nos van a formar el cuerpo del pene y las eminencias, ya decíamos, el escroto. Bueno, cualquier alteración en alguno de estos puntos nos puede llevar a alteraciones de genitales externos. Vemos como entonces en la parte interna la uretra a partir de endodermo tiene conexión con lo que va a ser la futura salida, o sea, la parte de ectodermo, un orificio uretral externo, y en este momento ya se establece la conexión. Y por otro lado, el ectodermo además rodea a este falo y lo que va a formar va a ser al prepucio, pero esto es puramente ectodermo. Los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso se van a desarrollar a partir del mesínquima o mesodermo que se encuentra justo en esa región, en esos pliegues uretrales que van a permitir esta formación de cavidades que se puedan llenar de sangre para la futura función como tal del pene. En el caso de los genitales femeninos, estamos de acuerdo que el tubérculo no va a formar un pene, pero va a formar una estructura que igualmente inervada, que va a ser el análogo del glande. En este caso va a ser el clítoris. Los pliegues uretrales van a rodear igualmente a la cloaca, a esta membrana cloacal, pero no se van a fusionar, porque va a ser lo que va a proteger la entrada del sistema urinario, o mejor dicho, la salida del sistema urinario y la entrada del sistema genital como tal la vagina. Entonces nos va a formar a lo que va a ser a los labios menores y en el caso de las eminencias genitales tampoco se van a fusionar porque van a proteger a los pliegues dando lugar a lo que van a ser los labios mayores. Entonces, si nosotros vemos, esto sí se mantiene separado, lo único que va a hacer es que van a crecer en mm, en menor grado a comparación como en un hombre,
pero que van a tener las funciones similares, por así decirlo. Los pliegues cloacales entonces no se fusionan, dando a lo que van a ser los labios menores. La cloaca se perfora, dando lugar a la salida del sistema urinario, el orificio uretral externo, mientras que por otro lado también forma una membrana en la entrada del sistema genital llamada himen. Y todo esto me va a proteger a lo que va a ser sistema urinario y sistema genital. Hasta aquí entonces esto sería el desarrollo del sistema genital como tal, genital masculino, genital femenino. En cuanto a la correlación clínica, nada más tendríamos que hablar que el síndrome Turner es uno de los síndromes en donde se lleva a cabo una mala diferenciación gonadal, en este caso ovárica, por una ausencia de un cromosoma que nos ayuda en la etapa embrionaria y fetal a la diferenciación de todo el ovario. Entonces, en este caso, a pesar de que la mujer inactive una X, en la etapa fetal se activan las dos para la diferenciación gonadal. Si no se encuentra la otra, se habla de una degeneración gonadal y por lo tanto un mal funcionamiento de todo el sistema genital, una mala diferenciación. Por eso se habla que tienen un desarrollo hacia una infantilización del sistema genital y además de que se pueden observar que los conductos mesonéfricos sí involucionan, pero no pueden llegar a tener algunos remanentes un poquito más marcados que en otras personas. Como son gónadas rudimentarias, no van a producir hormonas, por lo tanto, no va a haber diferenciación sexual, o sea, caracteres sexuales secundarios van a ver pobremente desarrollados, no va a haber ciclos sexuales, etcétera. Por lo tanto, las mujeres con síndrome Turner son infértiles. Aquí metemos esta palabra de hermafroditismo, pero en realidad ya decíamos desde el principio de la clase que ya actualmente son considerados como defectos de la diferenciación sexual. Actualmente ya son mundialmente reconocidos de esta forma. Estos defectos de la diferenciación sexual o desórdenes de la diferenciación sexual incluyen a los anteriormente conocidos hermafroditismo verdaderos, masculinos y femeninos. Entonces básicamente estaríamos hablando que actualmente se conoce como un desorden de la diferenciación sexual masculina o femenina. Ajá, estos serían los nombres más actuales. Sí, vamos a mantener los anteriores para partir de ahí, porque es más fácil entenderlo, pero hablar que cuando se encuentra a un hermafrodita verdadero es cuando se encuentran estructuras genitales de ambos sexos, o sea, tanto masculino como femenino. Esto quiere decir que podemos encontrar tejido ovárico y tejido testicular al mismo tiempo. A esto se le conoce como ovotestis. No significa que ambos tengan función, solamente va a funcionar el que más desarrollado esté. Entonces, por ejemplo, en una gónada, a pesar de haber ovotestis, puede haber más tejido ovárico que testicular, por lo tanto va a funcionar un poquito más el tejido ovárico. Y en la otra gónada puede haber más tejido testicular que ovárico. Pero como hay un mal desarrollo y un mal descenso, estos testículos no van a funcionar. Entonces, de nada sirve tener estos dos tejidos. Es un desorden justamente. Los genitales externos generalmente son femeninos porque justamente hay un mal desarrollo de la gónada masculina, el testículo, un mal funcionamiento y producción de andrógenos y por lo tanto se permanece más como un individuo femenino, pero con un clítoris hipertrofiado, porque a pesar de que hay un poco de hormona, eso hace que el clítoris, o mejor dicho, el tubérculo, crezca un poco más, simulando que es un clítoris hipertrofiado. Cuando hablamos de un pseudohermafroditismo masculino, o sea, un desorden en la diferenciación sexual masculina, nos quiere decir que tenemos algún problema en la diferenciación hacia un producto masculino. Esto quiere decir que sí son productos 46XY, pero no se produjo suficiente testosterona o no se produjo suficiente hormona antimuleriana, por lo tanto, aquellas estructuras que dependan de testosterona o la sustancia que dependa de la sustancia antimuleriana no va a degenerar por completo. Esto quiere decir que los testículos pueden ser rudimentarios o pueden ser normales, pero lo que pasa característicamente es que hay una virilización incompleta. Notamos genitales externos
como masculinos, pero al mismo tiempo femeninos. Es decir, podemos encontrar un tubérculo grande, pero no parece pene, sino parece un clítoris. Y los labios menores o pliegues uretrales parecía que se estaban fusionando, pero no se fusionan por completo. Entonces no estoy seguro si son labios menores o si es un cuerpo del pene. Y a nivel del escroto puede ser una bolsa escrotal o puede ser labios mayores muy grandes, pero que no se fusionan de todas formas. O sea, tenemos alteraciones en la diferenciación genital. En el caso, en este caso entra muy claro un síndrome que se llama síndrome de feminización testicular, actualmente conocido como insensibilidad a los andrógenos, que básicamente nos habla que a nivel genético no pasa nada, sí se forman testículos, sí hay diferenciación gonadal hacia testículo por la presencia del SRY, pero el problema es que el tejido no tiene receptores a la hormona testosterona. Por lo tanto, los pacientes tienen caracteres sexuales femeninos, pero internamente tienen testículos, que están produciendo testosterona. Si uno le hace un perfil hormonal, encuentra testosterona, pero el problema es que la testosterona no actúa en los receptores y por lo tanto los tejidos continúan hacia la vía femenina. Sí se produce factor antimoleriano porque la gónada no tiene problema en su formación. Esto quiere decir que se van a inhibir a los conductos de Müller o conductos paramesonéfricos, por lo tanto, estos pacientes no tienen útero y la vagina tampoco está formada por completo. Si uno hiciera una exploración física, encontraría que la vagina es muy corta, pero no hay nada, no hay cervix, no hay útero, y a partir de aquí, en realidad puede empezar la sospecha clínica o sospecha diagnóstica. Mujeres que en realidad van a consulta porque no tienen ciclos menstruales, no han iniciado, o porque en competencias deportivas tienen mayor rendimiento por la presencia de la testosterona y si les hacen estudios encuentran testosterona, pero resulta que no tienen buena diferenciación sexual. Y por otro lado tendríamos al desorden de diferenciación sexual femenina, en el cual se habla que son productos genéticamente femeninos, pero que por presencia de andrógenos, es decir, decíamos que la glándula suprarrenal es una glándula que también produce andrógenos. Esto quiere decir que patologías en la suprarrenal, hiperplasia suprarrenal, nos puede llevar a un exceso de hormonas andrógenos, lo cual me llevaría a que en un paciente femenino, por la simple presencia de andrógenos, me lleve a la diferenciación hacia masculino. Eso quiere decir que el ovario sí va a existir, pero los conductos mesonéfricos van a persistir y los genitales externos van a tener tendencia a lo masculino. Entonces va a ser un clítoris muy grande, puede haber fusión de labios menores o labios mayores y persistencia de un seno urogenital. Si nosotros vemos las imágenes, este sería un desorden de la diferenciación sexual femenina por presencia de hiperplasia suprarrenal congénita o por una simple producción excesiva de andrógenos. Entonces notamos cómo los genitales externos parecen como un pene pequeño, un prepucio, pero en realidad son los labios menores, y los labios mayores están aquí, pero no tienen formado un escroto como tal, pero no tiene características de genitales femeninos. Entonces por eso hablamos de un desorden de la diferenciación sexual femenina. En este caso, generalmente los genitales se describen como ambiguos o masculinizados, o sea, no los puedo diferenciar por completo entre hombre o mujer. Y las anomalías genitales podemos encontrar lo que va a ser la criptorquidia, que es este mal descenso testicular, una ectopia testicular, o sea que un testículo se encuentra en otro lugar, o sea puede ir acompañada la criptorquidia de una ectopia testicular, y pospadias, epispadias, agenesias en el desarrollo, tanto en no formación o una división, en cuanto a también tamaño por una mala producción hormonal y en el caso de la mujer por una mala fusión de los conductos paramesonéfricos, úteros dobles, tabicados, bicornes, agenesia del desarrollo vaginal o del útero, atresias, o sea, cierres por completo. Básicamente, por ejemplo, en el caso de la criptorquidia,
y ectopia testicular, pudiéramos hablar que hay un mal descenso testicular en cualquiera de las fases que pudiera llevarnos a una mala localización testicular. Lo normal es que se encuentren en el testículo. Lo patológico sería que se encuentren en cualquiera de estos caminos. Lo más frecuente es que uno los pueda localizar en lo que es la región inguinal, aunque puede ser en la porción inferior del anillo inguinal, pero muy, muy cerca. Es decir, que el testículo no está en el escroto, sino que está muy cercano al anillo inguinal. Y si uno lo trata de llevar, sí lo puede llevar, pero se regresa. Ajá, porque puede ser que el ligamento esté muy corto. En el caso de a nivel inguinal es lo más frecuente y si no hay que buscar, como ya había mencionado, en la cavidad abdominal. El caso raro o patológico, más patológico de todo esto, pudiera ser que el testículo durante su descenso, como viene aquí, se vaya hacia otros caminos, como puede ser a la propia cavidad abdominal, por arriba de lo que es la sínfisis del pubis, hacia la región del muslo, cruce la línea media hacia el otro lado o se localiza en la región perineal. Las hipospadias y epispadias son trastornos en los que hay una mala fusión a nivel de la línea media de los tejidos. Entonces, nos lleva a que el meato urinario se localice en diferentes posiciones. Hipo es abajo, entonces se va a localizar por abajo del sitio donde tendría que localizarse. Generalmente las hipospadias se asocian a aperturas anormales del meato uretral, encordamiento de la curva del pene, o sea, una curvatura anormal, y un capuchón dorsal, o sea, una distribución anormal del prepucio. Esto quiere decir que las hipospadias son aquellas en las que la uretra, el orificio uretral, no se localiza en lo que es la punta del pene, o sea, en el glande, sino se localiza a lo largo del cuerpo del pene, por eso decimos hipo, porque es en la parte ventral o en la parte baja, que pueden abarcar solamente una pequeña abertura, pueden localizarse en la parte media del pene, a lo largo o incluso abarcar todo lo largo, pero estos son trastornos en la fusión de la línea media. Obviamente esto va a llevar a dispersión del chorro de la orina, disfunción sexual, ajá, e infertilidad en algunos casos. Secundario también pues una mala función de la uretra y a infecciones recurrentes. Esto pueden ser entonces algunos sitios en los que puede ser en los que se puede localizar la apertura uretral. En el caso de las hipospadias, lo más frecuente es que sea en la porción anterior, cercanos a la punta, pero se pueden encontrar en todos estos sitios. Las epispadias sería lo contrario, en la parte superior o arriba, o sea, en la parte dorsal del pene. Esto generalmente puede igualmente abarcar desde la punta a la mitad o a lo largo de todo el cuerpo del pene, que serían los casos más graves. Generalmente las epispadias, igualmente como son trastornos de la fusión de la línea media, se asocian a extrofia vesical, que es cuando la vejiga se queda por fuera. A nivel uterino ya decíamos entonces que podían ser alteraciones en la fusión de los conductos paramesonéfricos, dando como tal lo que van a ser úteros didelfos, o sea, dos cavidades uterinas, cada una con su tabique y además con su propia vagina o conducto vaginal. Un útero arqueado en el cual no tiene fondo uterino, sino el útero tiene un arco que no va a permitir en muchos de los casos una buena implantación. Un útero bicorne, o sea, se tienen dos úteros, pero si se dan cuenta, la vagina es única. Un útero bicorne, pero unicervical, es decir, sí se formaron las dos cavidades uterinas, pero no tienen conexión, está perdida esta conexión. Aquí se ve obviamente la atresia del cuello uterino, entonces tiene que haber esta canalización entre la parte de urogenital con el seno urogenital también y alteraciones en la atresia, en la vagina, o sea, atresia vaginal, o sea, depende nada más a qué nivel se encuentra la atresia. También se pueden tener algunas alteraciones del himen, como pueden ser, este sería uno normal, una membrana delgada pero que permite la entrada y salida de la secreción. En este caso podemos tener perforaciones incompletas del himen
himenceptado, o sea, tabicado, cribiforme, o sea, como pequeñas membranas, pequeñas ventanas que no confluyen, microperforado o definitivamente imperforado. En estos casos tenemos que buscar que no se acumule secreción dentro. Por ejemplo, puede ser una de las causas de amenorrea, en el cual una niña no tiene secreción de sangre secundaria al ciclo menstrual, pero se debe solamente a la presencia de la membrana, la cual únicamente se tendría que estar perforando. El útero doble es esta patología entonces en la que decíamos que el útero tiene un tabique completo a lo largo de pues, de todo el útero por una mala fusión de los conductos paramesonéfricos. Puede abarcar solo el útero, puede abarcar también la vagina o puede incluso cerrar por completo y formar un pequeño quiste vaginal. Un tabique completo o un tabique parcial obviamente nos va a llevar a alteraciones en la gestación, pero en algunos casos sí se puede llevar a cabo sin ningún problema. Los úteros bicornes con doble cervix o con un cervix único. Nada más depende si la fusión o el tabique es completo. Y otras alteraciones pues son a nivel de la vagina o un útero unicornio. Alteraciones inguinales pues ya las habíamos mencionado y eso sería todo de mi parte. Si hay alguna duda se estaría abordando en la clase con el profesor eh, correspondiente. Gracias.